Qué lindo verlos después de, como Sabi decía, tiene los días contados. Yo digo un mes, pero él los tiene contados. Después de un mes, les puedo contar un poco. Fue como una preparación que Dios me llevó allá antes de tiempo. Cuando mi papá le dio este paro cardiorrespiratorio, aunque estaba en el hospital y estábamos esperando esa recuperación, estábamos todos esperanzados, orando. Y gracias a ustedes también por ser parte de esta bendición, de orar por él, de habernos cubrido a mí y a toda mi familia. Ahora es que podemos ver el fruto de sus oraciones. En la paz, en la fortaleza, en todo lo que vamos a seguir pasando día a día, y sabemos que eso se hace a través de la oración. Amén. Entonces allá, obviamente estábamos todos los días yendo a la clínica y mi mamá me dijo, ¿por qué no predicas este domingo en la iglesia? Y yo, ay mami, yo no quiero predicar, decía. ¿Cómo? ¿Qué yo voy a predicar? ¿Qué voy a decir? Si estamos todos así, bajoneados, no tenemos ánimo para dar esperanza a nadie, a nosotros nos tienen que predicar. Entonces, yo dije, bueno, mi mamá se quedó callada, pasaron la semana, llegó jueves, llegó viernes, mi mamá no me dijo más nada, no me habló del tema, todavía no tenía nadie quien iba a predicar. Y bueno, el sábado me levanté y le dije a mi mamá, está bien, voy a predicar el domingo. Y se quedó tranquila, contenta, y bueno. Le robé el mensaje al pastor Irán, no sé si se acuerdan de... Ay, ya se me olvidó. Lo prediqué como 10 veces allá. ¿Se me olvidó? No, okay. Se lo robé al pastor Irán, eso es todo. Lo prediqué en todas las iglesias. Mi mamá me empezó a llenar la agenda. Bueno, voy a llamar a este pastor, voy a llamar al otro, voy a llamar a este, para ver si recibes a mi hija en tu iglesia. Al rato llamaba a otro. Y yo, mami, pero que lunes, martes, miércoles, jueves, todos los días. Y obviamente, como no tenía más nada que hacer, vamos a ser sinceros, estábamos yendo todos los días a la clínica, volvíamos. Pero en ese entretiempo tenía para hacer algo, ¿no? Y qué lindo es cuando tenés tiempo estar sirviendo a Dios. Y yo sé que eso, si mi papá se hubiera enterado, eso hubiera sido lo que él hubiera querido que yo hiciera. Predicar, estar en sus iglesias, porque esas son iglesias que él fundó, a los que él llamó como pastores y los mandó a hacer la obra. Y yo estaba tratando de encajar en un zapato tan grande que tiene su nombre, pero lo hice con mucho amor, con obediencia, con humildad, y eso fue lo que me mantuvo firme a prepararme para ese momento en el que todos pensábamos que iba a salir de ahí, ¿no? Una esperanza, eso de la fe es lo último que se pierde. Pero nos sentimos fortalecidos. Así que gracias a ustedes. Y hoy les quiero hablar de un tema que lo recibí de parte de mi hermano Emanuel. Él es el hijo primogénito de los Glichet. Y él predicó esto y me ministró mucho. Y yo digo, ok, yo necesito que también Puerto Rico lo escuche. Amén. El título es, lo puse en argentino, es que no lo podía evitar. O sea, tengo que cambiarle el autocorrector para... Todavía no hay un autocorrector argentino, pero le puse soltá la túnica. Así que decirle a alguien que tenés cerca, soltá la túnica. Hacele así, soltá la túnica. Esto está en Génesis 37. Bueno, es una historia bien larga. Mi plan no es leerles el capítulo, porque son un montón de capítulos, pero les voy a resumir la transición de esta historia. Primero vemos en el capítulo 37 de Génesis que hay dos realidades distintas respecto a una misma persona. Si bien vemos la historia de José el soñador, ¿cuántos la conocen? Levanta tu mano. Si sos cristiano la vas a conocer y si no, bueno, te doy la oportunidad de que la leas ahora. José estaba en una etapa de su vida donde habían dos realidades
dos realidades, ¿cómo decir? Dos mundos. O si ustedes son fanáticos de Marvel, saben, ¿no? Que hay muchos mundos. Que está este Spider-Man, pero está el otro Spider-Man. Los nenes míos le dicen el Spider-Man de Iron Man y le dicen al otro Spider-Man, Spider-Man normal. Le dicen al otro el rojo. Y ellos saben que son de otro mundo. Cuando viajamos, me dice, mami, ¿vamos a ir a otro mundo? Yo, no, vamos a otro país. Pero ya ellos tienen en la mente lo que es estar en diferentes realidades. Y José estaba en dos realidades, la misma persona. En diferentes lugares, la misma persona. ¿Por qué? Te voy a explicar. Eran dos realidades y podríamos decir que una realidad con la otra eran totalmente diferentes. A lo que voy es que, si ustedes conocen la historia de José, él era un soñador. Y así como dice Génesis 37:5, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Él era un soñador innato. Pero saben que eso incomodó tanto a sus hermanos que los llevó a querer matarlo. La decisión final fue tirarlo por una cisterna. Entonces después volvieron y le quitaron las ropas, su túnica de colores. Esa túnica tan linda que él tenía, que mostraba que él era el hijo amado de Jacob, el preferido. Obviamente los demás van a estar envidiosos y van a sentir celos, ¿no? Pero él era el hijo amado porque Jacob veía algo diferente en José. Él era un hijo de una promesa. Él era algo que sabía que Dios estaba por hacer algo grande en su vida. Entonces, al pasar esto, lo venden a unos ismaelitas que estaban pasando, iban de camino a Egipto. Lo vendieron, como si no les importara a su propio hermano. No eran de la misma mamá, pero era su hermano. Lo vendieron. Y si ustedes saben, esa vestidura tan linda, su túnica, lo que hicieron fue matar a un becerro, mancharon esas vestiduras con sangre y fueron a donde su padre y se la entregaron. Y la conclusión, obviamente, fue que un animal se lo había comido porque no había rastro de él. O sea, se lo tuvo que haber comido completo. Esa era la conclusión. Ahí es donde su padre se angustió tanto. Jacob estaba tan angustiado que vemos que en Génesis 37:35 todos sus hijos e hijas fueron a consolarlo, pero él rehusaba ser consolado y decía, voy a estar de luto por mi hijo hasta el día en que me muera. Así hizo duelo por su hijo. Él se declaró de que no iba a estar feliz ya, que él iba a vivir toda su vida entristecido por lo que había pasado con su hijo. Él no comprendía nada de lo que había pasado, pero él se aferró a esa túnica de colores. Se aferró a esa tristeza que él sentía en su corazón. Algo sucedió en esta vida de Jacob que su mundo se detuvo. Él era un hombre determinado. Ustedes saben, Jacob peleó con un ángel. Él era un hombre capaz de muchas cosas. Él era la promesa viva de Israel. Por él es que nacieron todas las tribus. Él tenía un linaje especial. Y al ver que su hijo había muerto, ¿dónde estaban esos sueños de su hijo que él tenía, que eran como proféticos? Esos sueños habían muerto junto con él. El hijo que él esperaba que fuera algo grande y conquistara cosas grandes, para él estaba muerto. Y él se aferró a esa túnica ensangrentada. Lo que podemos ver es que en ese mismo momento
que él estaba llorando a su hijo, vemos en la otra realidad que José estaba siendo entronado a un propósito mayor. Vemos que dentro de una situación de luto por parte de Jacob, que él no sabía lo que había pasado, pero él estaba aferrado a una túnica de dolor. Pero la otra realidad es el panorama de Dios, el que Dios tiene para tu vida. Es la que José estaba transitando por un camino que era su propósito, que lo iba a llevar a la voluntad de Dios. Eso es lo que nosotros a veces no comprendemos y que hoy vamos a entender. ¿Cuántos dicen amén? Lo primero que yo te quiero preguntar es un punto, pero es una pregunta. ¿Estás preparado para recibir una noticia que va a cambiar tu vida? ¿O cuán preparado estás para enfrentar una situación? Porque vemos, Jacob conquistó muchas cosas, pero sucedió esta desgracia y su vida se detuvo. Ya él no quiso cumplir más nada, no quiso hacer más nada. Tenía a su hijo Benjamín también, que era el más pequeño, pero él no iba a reemplazar a José por nadie. A él no le interesaban ni sus hijos, ya. Todo era porque su hijo había muerto, su favorito, su amado. Él no esperaba esa noticia, pero cuando nosotros recibimos una noticia así, cuando nosotros nos pasa algo inesperado, ¿cuál es nuestra reacción? Aferrarnos, ¿verdad? Al dolor, al sufrimiento. Lo primero que hacemos es encarcelar ese milagro, porque empezamos a declarar cosas negativas. Nosotros mismos nos aferramos a la negatividad, a vivir una vida normal o mediocre, por causa de algo que ya pasó, que para él era su luto y estuvo así y dijo que iba a estar así. Él mismo maldijo su vida de que iba a estar en luto hasta que se muriera. No iba a volver a ser feliz. A veces nosotros transitamos en un camino donde vemos tantas dificultades, tantas luchas. Y yo les puedo decir, lo que pasó con mi papá, yo creo que ha sido una de las cosas más grandes en mi vida que Dios permitió, pero que fue algo fuerte. Pero, ¿cuán preparados estamos para esos momentos de dificultad? Quizás ya lo pasaste y me puedes entender, ¿verdad? Una pérdida de un papá, pero con otras situaciones, una situación económica, una deuda que no te deja dormir. ¿Cuán preparado estás para esas situaciones? ¿Cuál es tu reacción? ¿Qué es lo que vos vas a hacer a enfrentar esto? Jacob no quiso hacer más nada. Se quedó con la realidad de que su hijo estaba muerto, con esa túnica manchada en sangre. Sin embargo, al mismo tiempo, en un lugar más lejano, José estaba cumpliendo el propósito de Dios. Y déjame decirte que José, desde el momento en que lo vendieron y llegó a casa del faraón, él tuvo la tentación con la esposa de Potifar. A él le arrancaron también sus vestiduras nuevamente. ¿Y para dónde terminó? A la cárcel. En muchas ocasiones José pudo haber dicho, ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? O sea, no pego una. Ustedes no han dicho eso, pero no pego una, no me sale nada, todo mal. José tuvo que haber dicho, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con mi vida? Que nada de lo que hago se siente estar correcto ante los ojos de Dios. Todo lo que él hacía iba como de mal en peor. Hasta que después él empezó a discernir esos sueños y se acordaron de él. Y hasta que luego, cuando le tocó discernir el sueño de Faraón, se quedaron anodadados de su sabiduría, de su, no sé, era una gracia especial, era una unción, que ahí es que lo pusieron a gobernar. Ya él tenía 30 años. Imagínense cuántos años tuvieron que haber pasado. Yo puedo calcular que
mínimo 15 años tuvieron que haber pasado en vivir de desgracia en desgracia, de vivir como esclavo, de que lo maltrataran, de que lo humillaran, hasta que llegó a gobernar Egipto. Muchas veces culpamos a Dios por lo que nos está pasando. Servimos en la casa de Dios y esperamos, obviamente, una recompensa, ¿no? Le servimos a Dios, le damos nuestras ofrendas, le damos nuestra vida completa, porque eso es lo que yo sé hacer desde que nací. Darle mi vida completa a Dios desde que abrí los ojos en este mundo. Y que vos también te sientas que le servís a Dios, que das la célula, que orás, y que de repente vienen tantas situaciones que te sacan del enfoque de Dios. Y empezamos a culpar a Dios, empezamos a poner de excusa a Dios. No, parece que al hacer todas estas cosas para Dios no me sirve de nada. Así que bueno, voy a empezar a cortar. Y empezamos a cortar las cosas que son de Dios. No, porque esto no me está dando fruto. Ya está. En la Biblia dice que el que no da fruto lo tienen que cortar. Y nos ponemos bien cristianos para estas cosas, ¿verdad? Ahí sí nos salimos profetas. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la reacción tuya cuando pasamos situaciones? ¿Qué hacemos? No sé, yo creo que en tu cabeza deben estar pasando un montón de películas, ¿no? De tu vida, de tu pasado. A veces nos quedamos aferrándonos a esa túnica de dolor de una experiencia del pasado, de un milagro que Dios hizo en tu vida también. Y te quedaste con ese milagro, con ese testimonio para siempre. Y a donde quiera que vas contás el mismo, aunque hayan pasado 30 años. Pero Dios quiere entregarte un milagro nuevo. ¿Qué está pasando? Que no hay un milagro nuevo para tu vida. Amén. Nos aferramos a esas cosas materiales, emocionales, cuando Dios nos está diciendo, eso no lo es todo. Cuando te aferras a esas cosas de este mundo, es donde tu vida se estanca. Mira a Jacob, se aferró a eso y de ahí no hizo más nada. Él esperaba ya el momento de irse con Dios. Nuestra vida no puede detenerse por el simple hecho de que te esté pasando una situación. Dios no quiere que eso pase. Obviamente, las situaciones que podemos enfrentar es una realidad que nos va a estar llevando, que desconocemos el futuro. Pero al mismo tiempo hay otra realidad que es la que Dios está preparando para tu vida. Desconocemos lo que vamos a hacer en 10 años, 20 años. Quizás lleva ya muchos años en esta situación y nada cambia, nada pasa. ¿Qué es lo que pasa? Que voy a seguir viviendo así esta guerra en mi casa. Muchos años viviendo en la misma situación. Cuando en otra realidad Dios te está preparando tu corazón. Por eso te pregunto, ¿cuán preparado estás? El hecho de que José haya sido vendido y todo lo que pasó, no solamente era una preparación de él para su corazón, para su carácter, para llegar al propósito de Dios, sino que también era una preparación para Jacob. Siempre nos enfocamos en José, ¿no? Siempre terminamos las predicaciones con que, bueno, nos vestimos de la túnica de realeza o como la quieras llamar, porque obviamente la historia termina feliz. Pero no miramos la vida de José, de Jacob, que era un proceso que él también tenía que atravesar. Una pérdida que él no esperaba. Y la reacción de él fue aferrarse a eso. Si yo les puedo contar, en el momento en el que mi papá volvió a ser entubado, ya de ahí no pudimos volver a hablar con él. Él estaba sedado en un estado de coma. Y mi hermano Emanuel, bueno, antes de eso, yo le había dicho a mi mamá, cuando lo tuvieron que volver a entubar, fue que lo tuvieron que volver a reanimar. O sea, en otras palabras, ya le dio un paro, murió, lo tuvieron que resucitar.
lo entubaron otra vez. En ese momento en el que los doctores llamaron, mi mamá estaba manejando, yo estaba con ella al lado. Y mi mamá empezó, ya saben, se desarmó y yo estaba preocupada por mi vida, temí por mi vida en ese momento porque se puso como, bueno, no vamos a decir loca, pero se puso bien afectada. La cosa es que yo le dije, mami, pero ¿por qué no dejas que Dios se encargue de esto? Entreguemos la voluntad a Dios, si es perfecta. Y mi mamá es pastora, ya ella sabe todo lo que es la Biblia. Yo no tengo que estar predicándole, pero yo se lo dije. Y ella me miró con unos ojos. ¿Qué? Yo no voy a soltar a Roberto, me dijo. Y se armó peor la cosa. Yo no lo voy a soltar, estaba llorando, manejando. Yo, mami, bueno, bajale la velocidad un poquito. Bueno, está bien, no digo más nada, me callé. Pero yo sentía en mi corazón que, bueno, hay que entregarle la voluntad a Dios. Él tiene el control de todo. No podemos seguir amarrándonos a algo si quizás Dios no quiere. Entonces, no fue hasta 2 días después que mi hermano Manuel llega a la clínica, ve a mi papá y cuando baja, ya mi papá no se veía bien. Ya estaba muy hinchado, se veía amarillento. Le estaban empezando a hacer las diálisis. Le triplicaron unos antibióticos porque le recibió una bacteria intrahospitalaria. Eso fue lo que le complicó todo, porque ya él se estaba recuperando, pero esa fiebre, esa infección, no quería salir de su cuerpo. Pero mi hermano bajó, nos reunió a todos nuestros hermanos, mi mamá ahí abajo en la clínica, todo el mundo nos estaba mirando, y él empezó a predicarnos y a decirnos, mami, yo siento que tenemos que soltar a papá. Hagamos una oración y soltémoslo. Que Dios se encargue. Y mi mamá le dijo, ok, está bien. Y yo la miré y yo, ay, Dios mío, está bien. Tenía que ser la confirmación, vamos a decir eso, cuando pedí señales a Dios. Y mi hermano tomó la parte, nos juntamos en un círculo, nos pusimos a orar. Ese fue el momento más especial de nuestra vida, como hermanos, como familia. Al otro día, el pastor César Castellanos llama. Bueno, él llamaba todos los días, pero esa noche llama a mi mamá diciéndole que él había tenido un sueño, una revelación, con una experiencia que le pasó hace muchos años con una pastora, de que tenían que soltar. Y se lo dijo a mi mamá, tienen que soltar a Roberto. Bueno, ya era la tercera confirmación, o sea, ya está, ya entendimos. Lo soltamos. Pero obviamente cuando estás pasando por una situación, tu reacción humana, natural, va a ser aferrarte. Porque es lo que sabemos hacer. Desde que nacimos y somos bebés, nos aferramos a nuestra mamá, a nuestros papás. Entonces pasa algo en el que te sentís frágil, destruido y te querés aferrar a algo. Pero hoy Dios nos está diciendo, soltá la túnica. Porque en otra realidad Dios estaba preparando otra túnica y era de realeza para José. Así que decirle al que está a tu lado, soltá la túnica. No la aguantes más. Lo otro que les quería decir. ¿Hasta cuándo vas a estar así? ¿Hasta cuánto tiempo seguirás así? Vos podés ver un panorama a cierta altura. Tus ojos pueden ver solamente algo natural en muchas ocasiones. Un panorama de muerte, un panorama de desgracia, un panorama en el que vos ves que estás en quiebra, que no vas a salir hacia adelante, que no vas para ningún lado, de mal en peor. Ese es tu panorama. Pero el panorama de Dios es que hay vida. Que cuando algo muere es porque algo empieza a crecer otra vez. Como esa semillita que tiene que morir. ¿Para qué? Para que crezca, para que haya vida, vida en abundancia. Hay una promesa que va más allá de la muerte. Hay una promesa que se mantuvo firme porque Dios se la dio a Abraham desde los comienzos.
te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Él prometió a Abraham un linaje real, una promesa que no se iba a cortar, no importando qué situación pudieras enfrentar. Entonces, esa promesa de Abraham se seguía extendiendo en Jacob y en sus hijos. Y se siguió extendiendo hasta el final porque era la promesa del Mesías que iba a correr por esas venas. Cuando Jacob, más adelante, esto es como 10 capítulos más, ya saben que los hermanos fueron a Egipto a buscar alimento porque estaban teniendo como un tiempo de hambruna en Canaán. Y fueron a Egipto y obviamente ellos no sabían que el gobernante, que era José, era su hermano. José los hizo pasar por un montón de cosas. Una de estas cosas fue que le metieron en las bolsas de comida, de trigo, las monedas con las que ellos habían pagado por esa comida. Cuando ellos estaban de camino, las vieron y dijeron, oh, este era el dinero con el que habíamos pagado. Quizás pensaron, nos tendieron una trampa, ahora nos van a buscar, nos van a matar porque piensan que somos ladrones. Después José en la otra ocasión les puso una copa de plata, la de él, la que él usaba para discernir sueños. La puso en una de esas bolsas de sus hermanos. Otra prueba más. Y lo más importante es que José les preguntó, ¿y su padre aún vive? Y ellos le dijeron, sí, aún está con vida. ¿Y tienen más hermanos? Y ellos le contaron todo. Sí, tenemos un hermano, se llama Benjamín, es el más chiquito, y también teníamos otro, que bueno, una desgracia. Pero lo contaron, lo dijeron. Llegó el momento en el que ellos se sintieron tan contra una esquina, acorralados por todo lo que José les estaba haciendo, que entre ellos empezaron a hablar y decir, todo esto nos está pasando por lo que le hicimos a José. Ya se estaban otra vez pensando en lo que habían hecho y había sido su culpabilidad por todos esos años. Obviamente lo hablaban en su propio idioma y en ese momento José usaba un intérprete, pero no sabían que José hablaba ese idioma. José les dijo, yo necesito que ustedes vayan y busquen a su hermano menor y me lo traigan. Se quedó con Rubén. Hasta que no vaya y me traigan a Benjamín, yo no voy a dejar ir a uno de sus hermanos. Así que metió a uno de sus hermanos a la cárcel, porque esa era la prueba de que ellos estaban diciendo la verdad. Todo esto es como una novela. Una cosa tan complicada, José de verdad se complicó demasiado. Yo no sé si era para torturarlos a ellos, para vengarse por lo que le hicieron, pero él estaba angustiado igual por lo que estaba pasando. Pero en otras palabras, toda esta situación era porque Benjamín tenía que venir. Cuando llegaron a la casa, le contaron a Jacob todo lo que había pasado, Jacob obviamente dijo, no, yo no voy a dejar a mi hijo Benjamín, el único que me queda, en manos de ustedes. Aparentemente a ustedes les sale todo mal. No les confiaba a sus hijos, su hijo menor. Se aferró también a Benjamín. No, y si le pasa algo en el camino. Bueno, la cuestión es que cuando lo de la copa de plata fue que volviendo del camino con los sacos de comida, José le tendió la trampa de ponerle la copa de plata ahí. Y mandó a uno de sus servidores a que los encontraran en el camino y los revisaran y los investigaran. Todo era ya planeado, estaba planificado por José. Entonces el soldado les dijo, al que yo encuentre la copa de plata, me lo tengo que llevar y va a ser mi esclavo. Y bueno, los hermanos estaban seguros de que ellos no habían robado nada, estaban tranquilos, así que dijeron, bueno, está bien. Al que tenga la copa de plata lo puedes matar.
Entonces cuando revisan, la copa de plata estaba en Benjamín, el otro hijo amado de Jacob, el que le quedaba con vida. No, ya ellos estaban histéricos. Oh, Dios mío, ¿qué va a pasar ahora? Mi papá me va a matar. Todo lo que se puedan imaginar. Otra vez, su hijo preferido estaba en problemas. Obviamente todo esto fue una prueba. Y Jacob estaba también aprendiendo una lección. Que no se podía seguir amarrando ni aferrando a nada. Tuvo que dejar ir a su hijo para allá, en manos de sus otros hijos en los que no confiaba. Lo más lindo de esto, vamos a buscar acá. Cuando obviamente José le revela la identidad a sus hermanos, se ponen a llorar todos juntos, bueno, y los manda que vayan allá con su padre a contarle todo lo que pasó. Se lo contaron. Y ahí vemos en Génesis 45, 27. Ellos le contaron todas las palabras de José, que él les había hablado. Y viendo Jacob los carros de José que envió para llevarlo, su espíritu revivió. Entonces dijo Israel: basta, José mi hijo vive todavía. Iré y le veré antes que yo muera. Su espíritu revivió cuando él se enteró que su hijo, después de tantos años, no estaba muerto, estaba más vivo que nunca y estaba ocupando una posición de honra en Egipto. Ahí es donde voy a lo último, que es abraza lo nuevo. Abraza lo nuevo. Ya soltaste la túnica, ¿no? Si no, oye, vamos a orar, yo voy a orar y vamos a soltar esa túnica. Pero Dios te está diciendo, abraza lo nuevo. Dios está esperando que tires la túnica y abraces la nueva promesa. Que ya no vivas más en una realidad en la que vos estás atrapado, que vos mismo te metiste ahí. Vos mismo te encarcelaste en tu propia cárcel de dolor, de angustia. Ya no vivas más en esa realidad. Es el momento en el que empieces a vivir la realidad de Dios, la que Él prometió y dijo que iba a cumplir hasta el final. Una vida en la que Él prometió que tus hijos iban a venir a los pies de Dios. Una realidad en la que tu familia iba a llegar a los pies de Dios. En la que Dios te prometió que te iba a bendecir. En la que Él te dijo que no ibas a pasar nunca necesidad. Eso es abrazar lo nuevo. Que aunque no estés viendo nada de eso, soltá esa túnica manchada, ensangrentada. Ya no sirve para nada pensar en esas situaciones. Y abrazar la esperanza del Dios vivo que puede hacer todas las cosas posibles. Yo no sé por lo que estás pasando. Todos pasamos cosas diferentes. Pero es tiempo de soltar. Dejar atrás lo que te hirió, las personas que te lastimaron, palabras que te marcaron, que sentís que todavía llegan a tu mente. Remordimiento, culpabilidad, que no te deja dormir por la noche, que no te deja ser feliz. Cuando sueltes esa túnica, donde vas a poder abrir tus ojos. Mira a Jacob, estuvo muerto en vida por tantos años, perdiendo tantos años de su vida por un hijo aparentemente muerto. Cuando él se enteró de esta noticia, él dijo, yo tengo que ir a verlo. Su espíritu cobró vida. Podemos vivir, trabajar, hacer todas las cosas en la semana, pero a veces con un espíritu muerto. En nuestro corazón todavía con cosas que no hemos soltado ni entregado. Esa túnica de color ensangrentada, es momento de que la entregues en la cruz del Señor.
para que Él te pueda dar lo nuevo. No va a llegar lo nuevo a tu vida. Por más situaciones que estés pasando, que sean negativas, tristes, dolorosas, que te sentís que no vas a buscar, no encontrás la solución en ninguna parte, no vas a lograr ver nada, ni lo nuevo que Dios tiene para tu vida, si todavía te estás aferrado al pasado. Ya es tiempo de que te levantes, es tiempo de que te animes, es tiempo de que avives tu espíritu, a que esa promesa sigue viva, aunque la veas muerta. De que tu hijo, aunque esté en malos caminos y lo veas muerto espiritualmente, el panorama de Dios es otra cosa. Y es donde Dios está preparando el corazón de tu hijo para que venga. Es la realidad de Él a la que nosotros nos tenemos que aferrar. Porque nosotros no venimos a esta tierra para disfrutar solamente de las cosas materiales que Dios nos dio. Él nos quiere enseñar a vivir en esta tierra con la realidad de Él, con las cosas celestiales que Él nos quiere dar para disfrutar acá. Génesis 45:5. José, cuando abrazaba a sus hermanos, después de que se enteraron que era su hermano, bueno, hubo ahí un llanto cada uno. Ahí es donde él les dijo a sus hermanos algo. Génesis 45:5, versión NBV. Pero no se aflijan ni se condenen por ello, porque era plan de Dios. Dios me envió aquí antes que a ustedes para preservarnos la vida y la de nuestras familias. Hay muchas versiones que leí que les decía: no se culpen más por lo que me hicieron a mí, porque Dios me mandó a hacer esto para salvarnos la vida a todos, salvar ese linaje, esa promesa de Dios de un pueblo santo, un pueblo ungido. Ya José había comprendido por qué había pasado por tantas pruebas. Dios lo había mandado. El camino no va a ser fácil. ¿Querés servirle a Dios? Servirle siempre. Aunque pases por pruebas, no le dejes de servir. Porque eso es lo que te va a llevar al camino, a la promesa, al milagro, a que puedas ver lo nuevo en tu vida. Si no estás recibiendo lo nuevo en tu vida, algo dejaste, algo no soltaste todavía. Si no estás recibiendo el milagro de tu sanidad, es porque todavía hay algo a lo que Dios te quiere enseñar y preparar. Pero Dios te va a llevar a esa promesa. Aunque lo veas muerto, aunque pienses que ya no hay esperanza en tu matrimonio, Dios te está diciendo: yo veo vida, yo veo unidad, yo veo paz. Mira mi realidad, te dice Dios hoy en este momento. Mira la mía, no mires más la tuya. Ya Dios la miró y mira todos tus pasos y tus caminos, tus decisiones. Él conoce tu corazón, pero Él te está diciendo: mira mi realidad. Porque en mi realidad hay un futuro de esperanza. Porque en mi realidad hay planes de bendición. Como dice Jeremías 29:11. Hay planes de bendición. Hay planes de bien y no de mal. Porque en mi realidad es para tu bienestar. En mi realidad son planes para darte un futuro y una esperanza. Porque en mi realidad es para que puedas llegar a mis pies, para que me busques y me encontrarás cuando me busques de todo corazón. Luego en Jeremías 29 dice: dejaré que ustedes me encuentren, dice el Señor. Le devolveré lo que les quitaron y los traeré de regreso de todos los lugares a los que los arrojé, dice el Señor. Los traeré de regreso al lugar de donde los desterré. Cuando le busques de todo corazón. Imagínense cuando Jacob vio a su hijo y estaba vivo, la alegría que él pudo sentir, que él dijo: bueno, ya está, ahora sí puedo morir feliz.
todo lo que pasó José, él mandó a llamar a toda la familia de Canaán para que se vinieran a vivir a Egipto y no pasaran necesidad. Todo lo que José pasó en su trayecto hasta convertirse en gobernador fue para salvar el linaje, para salvar a su familia, para que no pasaran hambre, porque la promesa de Dios, te engrandeceré, serás bendición. La que le hizo a Abraham todavía seguía más viva que nunca en la vida de Jacob, de José y de todos sus hijos. Nosotros podemos identificarnos con la vida de José muchas veces, en el que Dios te llamó, sos un José en tu familia, viniste a la iglesia y trajiste a tu familia y se convirtieron. Pero también nos podemos identificar con Jacob, que lleva años, que él experimentó el poder de Dios tantas veces, que él experimentó pelear con un ángel, que él pudo ver tantas cosas en su vida y aún así pasó una situación difícil. Se le murió el hijo y se detuvo completamente de todo. Perdió el propósito, perdió el rumbo, se cegó y no hizo más nada. ¿Cuántos años nosotros podemos vivir así? Llevas quizás años acá en esta iglesia sirviéndole a Dios. Llevas años creyéndole a Dios, pero viviste tantos años separado de Él, aferrándote a una túnica que ya Él te había dicho: yo te perdoné. Una túnica en la que ya Él en la cruz te dijo: ya te hice salvo, ya te sané. La bendición está esperándote. Muchos años en la que nos sentimos que no hemos hecho nada por Dios. Ya está. Solta la túnica. Dios te quiere entregar lo nuevo hoy. Y si lo crees, yo te invito a que te puedas poner de pie, que hagamos una oración al Señor y que le digas de todo corazón. Acordate lo que dice Jeremías: cuando me busques de todo corazón, yo me dejaré encontrar. Este es el momento en el que sueltes tu pasado, sueltes tu dolor, sueltes tu vida de pecado, sueltes los más malos hábitos que puedes tener, que te están alejando de Dios. Ya se acabó. Este es el momento en el que te vas a ir de este lugar con una carga menos, pero vas a empezar a recibir una lluvia de bendición que antes no conocías. Esa es la lluvia que Dios te preparó por tanto tiempo, pero no te la pudo dar, porque todavía faltaba que cerrara algo en tu vida. El espíritu de Jacob revivió. Cuando vio finalmente lo que Dios tenía preparado todos esos años, para un fin de bendición, de futuro, una esperanza, para ver que lo estaban posicionando a un trono. Todo lo que era muerte, realmente en la realidad de Dios significaba vida. Y cuando hay vida en tu vida, en tu espíritu, empezás a ver esas bendiciones. Todos los días recibimos un milagro, pero quizás no lo ves, porque estás todavía aferrado a esa túnica. Tantos milagros de los que Dios ya te pudo haber entregado, pero todavía estás aferrado a la túnica. Tanto tiempo padeciendo una enfermedad, cuando Dios te dice: yo ya quiero hacerte sano, me voy a dejar encontrar. Ahí donde estás, levanta tus manos y decirle: Señor, yo no quiero vivir más así. Yo quiero experimentar una vez más tu poder. Ya tú habías hecho grandes cosas en mi vida. Tengo testimonios